3 años de debate en el Congreso y en medio del arranque del año electoral, Mauricio Macri anunció que sacaba por decreto la ley de extinción de dominio, esto que generó tanta polémica entre oficialismo y oposición, pero también dentro del propio oficialismo, y que lo que busca es acelerar la recuperación a favor del Estado de los bienes y fondos obtenidos mediante la comisión de delitos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el yate insignia que era de Ricardo Jaime, el exsecretario de Transporte, que fue decomisado finalmente y utilizado por la prefectura, porque ya existe una ley de decomiso anticipado. Ahí vemos todos los lujos que tenía ese yate. Hay varios bienes que han sido decomisados, pero claro, Macri necesitaba recuperar la iniciativa en el inicio de año y por eso firma este decreto que ya está generando muchísima polémica. ¿Por qué? Porque si estaba siendo debatido en el Congreso, por más que estuviese trabado, ¿cuál es la justificación? Macri lo anunciaba hoy en un discurso de un poco más de 4 minutos en la Casa Rosada. De eso se trata el cambio cultural que hemos impulsado en estos 3 años. Un cambio que elegimos los argentinos, porque no da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas por fuera de la ley. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace las paga. Sí, repito, en la Argentina hoy el que las hace las paga. Y mi compromiso es seguir trabajando para que el ciudadano que se levanta todos los días para ir a trabajar, sin pedirle nada a nadie, ese que mueve el país, sepa, reconozca que su esfuerzo vale. Muchas gracias a todos. Bueno, estaba en la Casa Rosada entonces una de las primeras actividades oficiales de Mauricio Macri después de las vacaciones y la semana pasada que estuvo más en plan electoral recorriendo algunas provincias. Pero claro, la polémica quedó instalada porque vamos a hablar de los puntos conflictivos que tiene este decreto de extinción de dominio. Y el primero es: ¿hay realmente urgencia respecto de este tema? Porque los decretos, justamente de necesidad de urgencia, no se usan para dirimir debates parlamentarios. Esto ya estaba siendo debatido, por más que estuviese trabado, y entonces la oposición quiere rechazarlo ahora cuando se debata en las cámaras. Hay otra cuestión que tiene que ver también con la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque lo que hace la extinción de dominio, al pasar rápidamente a que los bienes que sean sospechados de haber sido cometidos durante un delito, los recupera el Estado antes de la condena penal a esa persona. Entonces invierte la carga de la prueba, al revés de como indica el Código Penal, ¿no? Que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y la última de las cuestiones tiene que ver con la retroactividad, porque es retroactivo a 15 años atrás. Por supuesto que la oposición dice esto es para agarrar al kirchnerismo. Pero, Pablo, ¿qué decís de retroactividad de esta ley? Lo que enseñan en todas las universidades de Derecho es que las leyes no son retroactivas. Se ponen en vigencia a partir de su publicación del boletín oficial. O sea, a partir de la publicación del boletín oficial del DNU del presidente Macri, de allí en adelante surgiría efecto este decomiso. Lo que es antes, por Constitución Nacional, no se podría hacer, porque ya está enmarcado en la Carta Magna. Y además está el dato de que una cuestión del Código Penal no puede ser legislada a través del DNU. Por eso buscan este atajo de que el DNU actúa dentro de las decisiones de la justicia civil. Exactamente, porque se hace un juicio civil en paralelo al juicio penal. Es, digamos, el camino fácil que encontró el gobierno para tratar de sacar con el acto de procesamiento. Claro, eso, déjame decirle una cosa para que la gente entienda. Conseguís un juez que te dice, esta lancha la compró ilegalmente este fulano, y es suficiente, solo eso es suficiente para que el Estado sea... Pero tiene que estar la causa penal, ¿eh?
Tiene previa. que estar la causa penal. O la causa penal, lo procesan por enriquecimiento ilícito. No está condenado por eso, pero dictan el procesamiento de esa persona. Según el DNU, a partir de ese momento puede iniciar la causa civil. Pues lo que decía Bullrich es que tomaron como ejemplo, y de hecho hablaron mucho en su momento, de Colombia, en donde justamente eso es lo que hicieron. Les dijeron, no, por el camino penal no llegas a ningún lado. Vamos por el camino civil. El problema no es ese, sino que la justicia es lenta. El problema no es el camino penal. El problema es que los jueces demoran 12, 15 años en determinar una condena para un exfuncionario. No es la extinción de dominio ni el decomiso de bienes, que en la Argentina de hecho ya existe. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, porque la valija de Antonini Wilson, por ejemplo, fue algo que un juez penal determinó al momento de la condena de los funcionarios, que debía ir esa plata para salas de infantes. Bueno, fue un eso, jardín de Tucumán. Exactamente, eso se determinó. Acá vemos, como decíamos, el yate de Ricardo Jaime, que también fue para prefectura una vez que él había sido condenado. Hay otros casos emblemáticos, como por ejemplo el avión de el caso de Lázaro Antonio Wilson Báez. es como un caso infraganti, digamos, ¿no? Exactamente. Que es como mucho más fácil de resolver. Mucho más fácil, y en todos vemos la inscripción, ¿no? Recuperado de la corrupción en esto particularmente, pero entran delitos de narcotráfico y lavado de activos. Y esto tiene que ver con maquinarias y vehículos que tenía también Lázaro Báez en Austral Construcciones. Esta es la ley de decomiso anticipado que existe en Argentina desde el año 2011. Por eso decimos, el tema es que la justicia es lenta, y es lenta a propósito, es lenta porque juega con los resortes políticos, y por eso hoy que gobierna el macrismo se investiga el kirchnerismo, y cuando gobierna otra fuerza política se va a investigar al macrismo, y esto va a ser así, y los procesos tardan. Iniciás el decomiso con el procesamiento, según este decreto de necesidad y urgencia. Después la justicia penal dice, señor, usted es inocente. Juicio al Estado. Juicio al Estado, y el Estado tiene que pagar. Y es más caro el remedio que la enfermedad. Probablemente. A ver, la ley de extinción de dominio es importante, sí, es importante, pero no se pueden violar otras leyes para recuperar justamente. Es un delito tras otro delito. Bueno, frente a eso hay algunos constitucionalistas como Félix Lonigro que plantea justamente este tema de la inconstitucionalidad. ¿Es un tema penal, como se dice por ahí? No, no es un tema penal. Se está estableciendo un procedimiento en la justicia civil, federal, civil y comercial, para que se declare la extinción de dominio de forma independiente a los procesos penales. Algunos dicen, bueno, pero tiene que haber una causa penal para que se pueda iniciar este procedimiento. Bueno, es cierto, pero eso no lo convierte este procedimiento en un tema penal. Por lo tanto, creo que ese requisito lo pasa también. Después tiene que venir la aprobación del Congreso. Bueno, el presidente en este decreto ya ordena la remisión del decreto al Congreso para que la Comisión Bicameral Permanente dé su opinión y después venga la aprobación del Congreso, para lo cual se necesita una sola Cámara. Bueno, ahí estaba, y esto recibió la bendición de Lilita Carrió. Hay que ver igual cómo le va al gobierno en el Congreso cuando tenga que aprobar este DNU, pero dijo Lilita hace un rato nada más en Twitter, aplausos para el presidente Mauricio Macri por la extinción de dominio, recuperar lo robado. De hecho, había sido un proyecto de Carrió y del radicalismo que se aprobó por primera vez en la Cámara de Diputados en el 2016. ¿Qué pasó después? Después fue al Senado, se modificó, todo esto se planchó durante 2 años. El año pasado en realidad se aprueba con cambios en el Senado, y cuando vuelve a diputados ahí quedó empantanado el proyecto. Ahora con un DNU el gobierno intenta recuperar la iniciativa, y este va a ser el tema de la campaña de Mauricio Macri, sin lugar a dudas, la corrupción.